La Academia Nacional de Medicina continúa en su esfuerzo diario de compromiso social, asesorando al gobierno para superar el temor y el dolor de esta pandemia. Esperamos que al estimular nuevas y mejores formas de convivencia, nos mantengamos una vez superado de este flagelo. En nuestro segundo comunicado nos comprometimos en una nueva etapa porque ya avisorábamos con gran preocupación los efectos adversos del confinamiento en la salud mental de la población. Una de nuestras preocupaciones han sido cooperar con nuestros académicos para mitigar estos efectos. Hoy vamos avanzando rápidamente junto con las autoridades nacionales y destacados colectivos universitarios y ciudadanos que voluntariamente y en forma anónima contribuyen a la concreción de un proyecto que consideramos muy original. Ya ha sido puesta en marcha y hoy se presentará en esta teleconferencia. Nos enorgullece presentar al académico Ricardo Bernardi, quien ha sido designado por la Academia Nacional de Medicina para este asesoramiento al gobierno y quien dirigirá ahora la reunión. Así que muchas gracias a todos y Ricardo, académico Bernardi, adelante. Gracias. Como decía la académica Lago, esto es un esfuerzo que me gustaría pasar a la pantalla a ver si me parece que el interés que tiene es que muestra dos cosas. Una, un esfuerzo conjunto, porque hubo una iniciativa de la academia de ver qué apoyo psicológico se podía brindar a la población, que coincidió con iniciativas similares de distintos sectores y en distintas instituciones, y que convergió en el Ministerio de Salud Pública. Pero que fue una iniciativa múltiple y que juntó múltiples voluntades. En segundo lugar, el Ministerio nos va a poder ofrecer a través de los resultados de esta línea telefónica de apoyo un tomar el pulso a lo que la gente siente como las zonas donde precisa ayuda. Y la GESIC, a través del doctor Pablo Orefice, nos va a hablar un poco de las perspectivas que se abren a medida que vamos pasando de una voz que atiende en el teléfono a los medios digitales que pueden multiplicar los recursos de atención. Entonces, muy brevemente yo quisiera introducir por qué en este momento en que el problema es una infección viral, por qué prestar atención a la salud mental. Y muy brevemente quisiera señalar algo que estuvimos discutiendo con el doctor Luis Villalba, quien es el presidente de la Sociedad de Psiquiatría, con el doctor Nicolás Bagatini, quien además trabaja activamente en la Sociedad para Investigación en Psicoterapia y en otras instituciones, y traer las reflexiones que nosotros tres hicimos sobre esto que se llamó la cuarta ola de la pandemia. En esta cuarta ola surgió en los medios, no fue un estudio científico, fue un intensivista americano, Victor Zeng, obviamente no de ascendencia americana, pero que dijo que él creía que estábamos acumulando efectos psicológicos de traumas múltiples. Y después agregaron en un chat que se ocurrió por los medios de que esto iba a ser un efecto sostenido y bastante grave. Porque hay un primer efecto, obviamente, que es la mortalidad y morbilidad debido a la pandemia, debido al COVID. Pero hay un segundo impacto que se va produciendo, que es los efectos económicos, que sobre todo en los sectores más vulnerables se van produciendo. Hay un tercer impacto que va creciendo la preocupación y que ahora hay un esfuerzo enorme para ponernos al día con las enfermedades crónicas que fueron diferentes. Pero hay un cuarto impacto que fue muy rápido para los que están afectados, y acá me refiero no solo a los
enfermos, sino también a los médicos en los países donde la asistencia fue desbordada, que es esta ola que afecta a la salud mental. De esto es lo que vamos a hablar hoy y de qué la población uruguaya, qué tipo de ayuda pide. Esto fue dicho al comienzo de la pandemia. Fue la fecha, creo que fue el 30 de marzo. Los trabajos posteriores fueron confirmando efectos de la primera ola, el desastre en cámara lenta que se estaba produciendo en la salud mental, y hace pocos días el secretario general de las Naciones Unidas destaca la crisis de salud mental que se anuncia. Sí, perdón, ¿hay un timbre que suena? Sí. Pero es la entrada de gente que entra. Ah, perdón. Estoy tratando de encontrar si se puede desactivar, pero no he encontrado todavía por dónde. Estimada, eso es en que fuera yo con algo que no me dejaba bien. No. Gran crisis, prioridad, número y gravedad del problema, alto grado de angustia, contextos vulnerables más afectados, problema de falta de inversión, y lo que destaca el secretario general de las Naciones Unidas es la necesidad de unirse, y creo que eso se está dando en nuestro país, y este trabajo que estamos mostrando es un ejemplo que quisiéramos destacar como Villalba y Bagatín, para atender esta emergencia en toda la población, en todas. Pero invirtiendo los recursos ya en los servicios del futuro, porque estamos preparando la implementación de la Ley Última de Salud Mental. Entonces, creo que aquello que fue como una intuición inicial de una cuarta ola se confirma en que es un desafío que tenemos por delante y que tenemos que organizar. Miren, no es nuevo este tipo de problemas. Miren, en el año noviembre de 1918, la gripe española. El barbijo, hábleme a distancia, dice un cartel, disculpe que no le dé la mano, dice el otro, la desinfección, espero que no la tomaran en aquella época, nadie propusiera tomarla, el termómetro, los guantes, pero una infección por otro tipo de virus, pero que se manifestó en picos distintos. Y esto es para reflexionar de que la primera ola fue el 10% de las muertes. La segunda fue el 64% y hubo otra. Entonces, ¿cómo protegerse? Están las medidas físicas y estos protocolos creo que es muy importante que ahora que se flexibilice se mantengan. Pero tenemos también cómo protegernos a nivel psíquico. Y a nivel psíquico tenemos dos problemas. Porque esta pandemia trae múltiples estrés. Y la adaptación psicológica al estrés implica afrontar el problema, pero también afrontar las emociones que produce el problema. Es distinto hablar así en términos abstractos, sin comprometer al sistema límbico, más a nivel de la corteza, es decir que esto es lo que está ocurriendo. Quédense en casa. ¿Estará protegido? Vienen olas. Y claro, si no conservamos el medio ambiente, todos los fenómenos de spillover de los virus van a saltar de un ambiente a otro. Si revolvemos el hormiguero y nos sentamos encima, no hay nada bueno. Entonces, necesitamos primero comprender. ¿Y comprender qué? Es lo que se llama la reevaluación cognitiva y emocional. ¿Qué está ocurriendo? ¿Y qué está ocurriendo? Fíjense que estamos en un momento en el cual venían los libros, no sé si ustedes los leyeron, pero son excelentes, de Harari, que señalaban este libro, Homo Deus, como
el ser humano estaba siendo capaz de cosas que siempre había atribuido a los dioses: crear la vida y diferir la muerte. Nos sentíamos muy dueños. Bueno, rápidamente con la pandemia volvimos a Homo sapiens, las calles desiertas, un gato cruzando tranquilamente, pero ojo, los gatos, tigres, leones pueden ser contaminados. Todo lo cual nos lleva a una idea bien clara, que hay una salud, que las Naciones Unidas ya había insistido. Y esa una salud implica situarnos claramente en la interfaz hombre, animales, ambiente. Esto lo había dicho un premio Nobel de 1958, Lederberg, que decía: por favor, reconciliemos a Pasteur con Darwin. Se cruzaron una vez, pero nunca hablaron mucho, pero en el fondo muestran que tenemos que pensar en unas metáforas que ayuden un poco más que la de la guerra, porque tenemos que lograr con la naturaleza otra armonía y otro equilibrio. Entonces, para que podamos adaptarnos, tenemos también que en nuestro ambiente humano lograr un adecuado soporte social, material, emocional, asistencial, con el cuidado del cuidador, y de acuerdo a la resiliencia o la vulnerabilidad que tengamos en nuestra propia constitución, podremos afrontar problemas y emociones. Porque, y ya termino, este estrés múltiple puede afectarnos por el pico del estrés más que nada, y eso hay testimonios de los médicos que tuvieron que estar en primera línea. No solo el que está en el CTI sufrió, también el que lo atendía. Y hay trastornos de estrés agudo, trastornos de estrés postraumático, trastornos de adaptación, con predominio de ansiedad, depresión conductual. Todo esto lo sabíamos por teoría. Todo lo que requiere intervención en crisis. Pero también se desencadenan o agravan patologías psiquiátricas previas. Y tenemos entonces que abrir puertas para que atiendan y pensar caminos, que es más difícil, que son los que no piden ayuda. Los que piden ayuda, vamos a ver ahora a continuación cómo y por qué. Pero no podemos olvidarnos de que muchas veces los cuadros donde hay más posibilidades de auto o heteroagresión son los que no consultan. Esto es entonces el planteo, yo diría, la introducción más teórica al tema, en este juego estrés-vulnerabilidad, cómo está siendo afectada nuestra población, y escuchemos ahora qué es lo que está llegando a nuestro Ministerio de Salud Pública a través de la línea que se abrió. Vamos entonces a proceder reduciendo las olas, dejando a la población misma que encuentre medidas de psicoeducación, pero ver qué ocurrió a nivel de la salud mental y ver qué otro es la telemedicina. Bueno, muchas gracias. Y ahora va a hablar el doctor Horacio Porciúncula por el programa de salud mental del Ministerio. Lo dejo con él. Bueno, lo primero, saludar a los académicos, a los colegas, agradecer a la Academia Nacional de Medicina la posibilidad de compartir con ustedes esta experiencia que lleva como título la línea telefónica de apoyo, una experiencia en curso. Y la primera cosa que quiero decirles, porque esto ha sido un proceso de muchísimo aprendizaje en estos días, desde que comenzó este trabajo, y la primer gran aprendizaje, y que creo que esto es realmente resaltable, es el proyecto conjunto. Tanto el Ministerio de Salud Pública, ACE, como los voluntarios en general,
los profesionales que han atendido a la línea telefónica, han tenido todos conjuntamente una actitud altamente generosa, comprometida, que esto no son solo palabras, lo digo porque realmente haber trabajado días en Semana Santa, por ejemplo, incluyendo el sábado, haber trabajado las noches, haber concordado amablemente, se transformó rápidamente en un gran valor para esto. Les quiero contar, además, que esta línea telefónica se da en el marco de lo que venía siendo la ley 19.529, que es la ley de salud mental, que mostraba como gran paradigma el primer nivel de atención, la promoción, la prevención, y toda la red de asistencia para que el usuario tuviera las oportunidades mejores para recibir la atención. La presencia del COVID-19 nos generó una situación realmente significativa, en tanto quedamos atrapados en nuestras casas, y eso de la red debería encontrar esta cadena de atención un eslabón que permitiera entrar a los domicilios y que desde allí el usuario pudiera expresar sus necesidades. Y nos encontramos rápidamente con un análisis de las llamadas recibidas y de las llamadas atendidas, de 6.647 llamadas atendidas en estos días. Y si el número no les dice grandes cosas, yo les cuento que días pasados, revisando un poco lo que estaba haciendo la casuística en este sentido, que no es mucha en el mundo, y se presentó a través de la Organización Panamericana de la Salud una experiencia en Colombia con 2.000 llamadas atendidas por 40 profesionales. Si yo le digo que 6.647 son impresionantes e impactantes. Hubieron promedios de llamada de 14 por hora. Nos superó obviamente nuestra capacidad de respuesta. Esto es bien interesante, ¿no? Nos vimos sorprendidos en una abrumadora expresión de necesidad de los usuarios de algunas cosas que le contaré un poquitito más adelante. Otro de los elementos que nos llamaba la atención es los momentos picos de esta llamada. Esperábamos que fueran quizás al caer la tarde, sin embargo, en las horas del mediodía, los días de semana, de lunes a viernes, y de 15 a 18, porque tomábamos periodos de 3 horas, se vieron los mayores picos. Quizás las llamadas más complejas se producían a nivel de la noche. Les cuento, esas eran las llamadas, ese volumen impresionante de llamadas. ¿Y quién atendía estas llamadas? Y aquí también es otro de los valores impresionantes a resaltar con ustedes. 160 licenciados de psicología, con 16 supervisores, organizados en forma piramidal, donde un supervisor estaba en contacto con 10 operadores, y esta estructura se repetía de 10 a 16 veces según las circunstancias. Esto no es nada menor, porque también debíamos ver de qué manera se organizaron estos profesionales. La selección de profesionales para atender estas líneas, voluntarios, debían desde el inicio presentar algunas documentaciones que los acreditaran como tales. Eran evaluados en la selección de estas voluntades a través de los contratos profesionales y de las experiencias vividas y de las experiencias que podían tener al respecto, sabiendo que esta era una experiencia para la mayoría de nosotros única. Se desarrollaron protocolos de atención, se entregaron guías y recomendaciones, la supervisión de profesionales permanente para aquellos que atienden las líneas telefónicas. Se generó una ficha
de registro de llamadas con el perfil y el motivo y la estrategia de intervención. Todo esto consensuado entre todos nosotros. Y se monitoreó en reuniones de coordinación entre el Ministerio de Salud Pública, ACE, y los supervisores, en horas que ustedes ni se imaginan el tiempo que esto llevaba. Generamos conjuntamente un flujograma de atención y tratamos inicialmente de que poder diferenciar 3 tipos de llamadas. Una que tenía que ver, que considerábamos verde, que eran preocupaciones no muy significativas, que podían solucionarse a través de elementos de psicoeducación o de una escucha empática telefónica. Si eso no lograba solucionarse en esa primera franja, pasábamos a una segunda franja que le llamábamos franja amarilla, en la cual la ubicábamos como la primera ayuda psicológica telefónica para esas personas que presentaban algunas sintomatologías un poco más significativas. Y ubicábamos una tercera franja para aquellas que expresaban situaciones con mayor nivel de gravedad y le llamábamos de código rojo, y allí la tratábamos de conectar con profesionales ya más especializados en determinadas temáticas, como podía ser la línea de vida, intentos de autoeliminación, de consumo de sustancias psicoactivas en una situación crítica, de violencia, entre otras. Y en algunos casos, inclusive, de las emergencias móviles y del 911. Les voy a contar algunas de las cosas recogidas en los primeros 15 días. Y digo los primeros 15 días para que nos ubiquemos, que estábamos hablando en los momentos en los cuales el aislamiento social era la parte más intensa de la situación. Y entonces el análisis de esos primeros 15 días, a través de 856 fichas relevadas, ahora en la tarde me comunicaban que ya vamos en 1000 fichas relevadas y la tendencia se mantiene. Esto mostraba esta distribución de llamadas por edad. ¿Y qué nos llama la atención de esta primera gráfica? Que los jóvenes llamaban poco, pero que los adultos mayores llamaban mucho. Fíjense en que los mayores de 50 años, entre 50 y 80 años, está la mayor cantidad de llamadas. No voy a hacer interpretaciones de estos por qué, porque no los tengo clínicamente ni científicamente probados, pero me parece una cosa bien interesante a tomar en consideración. Sobre todo cuando en otro grupo trabajábamos con personas adultos mayores y pensábamos que de pronto no tenían tanta necesidad de comunicación. La siguiente diapositiva muestra cuál era la distribución de cobertura de las personas que llamaban. Y también me resultó bien interesante. Nos resultó bien interesante ver que casi por igual, públicos y privados hacían uso de la línea telefónica. Hoy esta línea telefónica está en ACE y está atendida por voluntarios y está siendo trabajada desde el punto de vista informático por personas vinculadas a ACE, pero muestra que la necesidad no es de ACE, es de toda la población en general. Cuando vamos a mirar cuáles eran las causas más frecuentes de esos llamados, vemos que los síntomas depresivos, ansiedad, sentimiento de soledad, aislamiento, la necesidad de escucha y orientación, el miedo al COVID, entre otros, eran los más significativos. Tratamos de disecar un poco más esto de los síntomas depresivos, ¿verdad? Y quiero ser muy claro en la terminología. Hablamos de sintomatología y no de patología. Estamos hablando de personas que se sentían tristes, que tenían dificultades de funcionamiento, que tenían
alteraciones en sus fisiologías de alimentación, etcétera, que expresaban estos sentimientos de tristeza. La ansiedad, sin duda, y el miedo por el COVID. Tal vez en alguna otra presentación debamos hacer una correlación entre los síntomas y las edades de las personas. Tal cual habíamos pensado inicialmente, siguiendo un poco las reglas que inicialmente se hablaba en tanto a la pandemia, que decían, bueno, el 80% de las personas probablemente puedan tener afectación leve, un 15% tal vez un poco más graves y un 5% tendrá situaciones de gravedad. Y cuando fuimos a nuestros verdes, amarillos y rojos, se dio más o menos esta proporción. El 80% aproximadamente presentó en esas llamadas, según el criterio de los técnicos que relevaron, sensaciones de leve a moderado. Y un 11% presentó sintomatología más grave. Esto estadísticamente es bastante interesante. Cada uno de estos espacios está salpicado de numerosas anécdotas que los compañeros que trabajaron allí seguramente en este momento les están viniendo a la cabeza y lamentamos no tener todo el tiempo para compartir con ustedes en ese sentido. ¿Cuáles son las perspectivas futuras de esta cuestión, ¿no? Hace relativamente poco tiempo vino una colega chilena y hablaba de las dificultades que en el sur de Chile tenían para, por razones geográficas, terremotos, lagos, nevadas, para tratar a los usuarios a distancia, y nos mostraba antes de la pandemia la importancia que era la telemedicina. Cuando la escuchamos en aquel momento pensamos qué importante podría ser esto utilizado para lugares donde tenemos pocos colegas, para lugares donde la posibilidad de la continuidad del tratamiento se hace dificultosa por la distancia, Rivera, Artigas, zona rural, etc. ¿Cómo podemos hacer esto para conectarnos con el médico familia? Bueno, esta nos parece, en la perspectiva futura, una herramienta bien interesante para la unión en la red de atención. También vimos que a través de esta experiencia, que esta es una tecnología que, como la estamos usando ahora a través del Zoom, vino para quedarse. Se quedará más o menos, pero que se va a quedar con nosotros seguramente va a ser así. Hicimos una búsqueda de cómo las intervenciones en una serie de estudios podían mostrar la eficacia de este tipo de tecnología, y bueno, hay documentaciones de este año que sugieren que esto sí va a ser seguramente posible. Están las referencias bibliográficas, y para terminar, nos gustó poner esta pintura de Edward Hopper, que es un pintor del año 1882 en adelante, y que este cuadro lo pintó por allá por el 1930, y que decía que este pintor convirtió en arte la soledad y el encierro. Nosotros tenemos el desafío de convertir el aislamiento social, el distanciamiento físico, en un acercamiento empático. Y esta pensamos que puede ser una herramienta útil en ese sentido. Muchas gracias. Gracias a ti, Horacio, por esta tan clara, y creo que nos va a dar para conversar a continuación, pero tú decías que lo importante de buscar formas de conectar al que sufre con el que está en condiciones de poder ayudar o prestar una escucha o una ayuda. Y justamente sobre esto es lo que le vamos a decir ahora al doctor Pablo Orefici de AGESIC, que nos cuente un poco
qué nuevos recursos vamos teniendo en el campo de la salud en este campo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Simplemente contarles, les quiero hacer un poco de contexto de en qué situación estamos. Nosotros somos un programa que, a ver si se ve, sí, ¿no? Que básicamente nuestro propósito es apoyar el Sistema Nacional Integrado de Salud en el uso intensivo de las tecnologías de la información. Y es un programa que reside en Presidencia y está conformado por el Ministerio de Salud Pública, por el Ministerio de Economía y Finanzas y la propia Agencia de Gobierno Electrónico. Y llevamos desde el año 2012, estamos trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con los aspectos de salud digital del ecosistema, como le decimos nosotros. Ahí hay simplemente una línea de tiempo para que aquellos que no nos conozcan tengan la posibilidad de visualizar efectivamente todo este tiempo transcurrido y lo que hemos venido trabajando. Básicamente hemos estado generando los marcos de trabajo, tanto normativos como a nivel de estándares, para que el ecosistema pueda digitalizarse. Hoy contamos con sistemas de información o historias clínicas electrónicas en todos los prestadores integrales. Cuando decimos todos, efectivamente es en todos. Y los prestadores parciales, en su gran mayoría, solamente están algunas pequeñas emergencias médicas móviles del interior que aún no se han informatizado. Lo consiguiente, este fue un trabajo de comunidad en el que hemos estado avanzando bajo ciertos, digamos, banderas que teníamos que llevar adelante, y básicamente esa bandera era la Historia Clínica Electrónica Nacional. La historia clínica que en su concepción la pensamos interoperable, una historia clínica que lo que hace, para aquellos que no nos conocen, es que cada prestador tiene su propio sistema de información y genera documentos con los actos clínicos o los actos médicos, digamos, de cada persona que atiende, de su asistencia, y esos documentos, que son custodiados por ellos mismos, quedan referenciados en esta plataforma, digamos, para que puedan quedar accesibles a todo el entorno sanitario cuando las condiciones evidentemente se producen. O sea, cuando un usuario se traslada hacia otra institución, efectivamente con los permisos adecuados y respetando siempre la privacidad y respetando la confidencialidad de la información, esa información viaja con ellos y puede ser vista por el clínico o el equipo de salud tratante en ese momento. Es de suma importancia para proyectos que se han avanzado, como es la ley de urgencia y emergencia y otros ámbitos de complementación. ¿Cómo estamos hoy, digamos? Simplemente para que tengan una dimensión de lo que estamos hablando y que no crean que estos son proyectos que están en los papeles, digamos, y que todavía no se han articulado. Hoy existen más de 50 millones de actos clínicos que están registrados en esa plataforma. Y corresponden básicamente a casi la mitad son eventos ambulatorios. Por lo tanto, hoy todo el sistema está buscando información. Tanto así está volcando que si nosotros nos comparamos con el sistema de tributación que reportan los prestadores al Ministerio de Salud Pública, que es el SINADI, para aquellos que lo conocen, el 70% de ese denominador hoy es electrónico y hoy está disponible. Así que efectivamente tenemos un sistema que hoy se puede decir que existe y está accesible para el equipo de salud. Y lo otro que hicimos, sobre finales del año pasado, fue disponibilizar la historia clínica a la población, bajo ciertas medidas de seguridad y bajo ciertas condiciones que tiene que cumplir el usuario para poder acceder a esa historia. Hoy, tanto de la web del Ministerio de Salud Pública como de la web del propio gobierno, Google, uno puede acceder, se autentica mediante medios digitales
y puede hoy ver efectivamente lo que ha sucedido con con la información clínica, lo que ha ido registrado el equipo de salud que lo ha venido tratando en los diferentes establecimientos. Eso hoy está disponible y uno puede ver su historia clínica. También puede ver quién accede a su historia clínica, y a su vez también hay una posibilidad de que uno ejerza sus derechos, que están normados, sobre si quiere o no que su historia clínica sea intercambiable entre los diferentes prestadores de salud, o lo podrá votar a decir con este sí, con este no. Efectivamente ese es un derecho que tiene el ciudadano hoy en nuestro país. ¿Qué hicimos en esta coyuntura? Y ahí empezamos un poco más a entrar en tema. Básicamente lo que hicimos fue una estrategia de tener centralizado toda la información que tiene que ver con el coronavirus. Y para eso habilitamos varios medios, de los cuales muchos de ustedes ya los conocen, pero básicamente habilitamos los viejos y queridos call centers, digamos, que también están habilitados a nivel de los propios prestadores de salud, los sitios web, en los cuales existía un botoncito que dice dudas sobre coronavirus y uno podía entrar y acceder a esa información, un WhatsApp, las redes sociales, tanto Facebook, Messenger tiene esa posibilidad, y obviamente lo que ustedes conocen de la app de coronavirus UI. Toda esa información estuvo sosteniendo, digamos, un poco lo que estaban hablando Horacio y Ricardo, ¿no? O sea, la población contenida queriendo saber de qué estaba pasando, de qué se trataba, eso básicamente, por esos medios se atendieron a 1.1 millones de consultas de ciudadanos. Muchas veces los hizo los propios sistemas automáticos, pero efectivamente 1.1 millones de ciudadanos obtuvieron una respuesta a una pregunta que tenía. Y en particular la app tuvo una descarga de 350.000 aplicaciones bajadas, ¿sí? En los diferentes sistemas operativos. Eso lo que nos permitió fue no solamente recoger toda esa información, sino también darles un formulario epidemiológico desarrollado por el Ministerio de Salud Pública, por su Dirección de Epidemiología, en las cuales la persona podía decir efectivamente si tenía síntomas, o si había estado en contacto con alguien, o si había viajado a algún lugar de riesgo. Esa información, la diferencia básicamente que tenemos en Uruguay con otros países, es que esa información la conectamos a todo lo que es el sistema hoy nacional integrado de salud. Por lo tanto, los prestadores acceden a esa información para su padrón de afiliados. Y por supuesto que a través de autenticaciones empiezan a dar todos los casos que le empiezan a llegar. De esos casos hay una valoración inicial más administrativa y efectivamente posteriormente hay una valoración clínica de esos casos, y esos casos después entran en seguimiento bajo una recomendación. Muchas veces la recomendación puede ser solamente el aislamiento, o efectivamente la recomendación puede ser la realización de un test y dar los pasos continuos a eso. A esa aplicación le hemos incorporado todos los servicios de telemedicina, y ahí vamos entrando un poco más hacia la transformación digital en la salud del día de hoy. Pero evidentemente todo este sistema integrado que se puede hacer, evidentemente porque hubo una política de Estado muy fuerte en la transformación digital en la salud, lo seguimos alimentando. Lo seguimos alimentando no solamente con toda la información proveniente de la historia clínica electrónica nacional, sino también proveniente de los laboratorios, que están todos conectados y enviando información. También se está haciendo todo el elevamiento de infraestructura, y últimamente estamos trabajando con la Dirección General de la Salud en el elevamiento de residenciales para también tener esa información a cruzar. Y lo último que estuvimos trabajando es efectivamente el proyecto que Horacio les comentaba. Entonces, ese proyecto que hoy está en una modalidad de atención telefónica, efectivamente en el futuro podría llegar a levantarse a partir de las redes, como bien él decía, en los próximos pasos, trabajando evidentemente no solamente a través del call center, sino también a través de WhatsApp, a través de Facebook, pero también a través de la app. Quiere decir que aumentar el canal de entrada y facilitarle a los usuarios
la comunicación, va a permitir que efectivamente se capte esa sensación de la ciudadanía que tiene ese deseo efectivamente de poder comunicarse. Y del lado de los profesionales ya no sería un teléfono y podrían instrumentar soluciones de telemedicina. Entonces ahí se abre otro mundo, que ustedes son los entendidos en el tema y van a tener que valorar el tema del acceso a ver a la otra persona, que la otra persona los pueda dar también, y cómo eso puede empezar a influir en el vínculo tan necesario que hay muchísima literatura al respecto, no solamente en la órbita de la salud mental, sino en la órbita clínica, sobre ese vínculo y mantener esa relación médico-paciente a lo largo de una consulta en particular. Entonces, estaríamos, evidentemente, se podría salir de la órbita del teléfono, digamos, de la órbita telefónica, a pasar a estos medios digitales. Y bueno, esta información, obviamente, como ustedes saben, van a parar como información agregada para los monitoreos de políticas y, como bien decían hoy, que vieron en conferencia de prensa y estuvieron los científicos trabajando con el grupo honorario de científicos, esa información va a parar a toda una sincronía de bases de datos que permiten el análisis de los modelos y poder empezar a tomar decisiones, digamos, con datos ciertos de lo que está pasando evidentemente en nuestro país. Y entrando ya más al nivel de la transformación digital, varios foros y varios colegas en otros países, obviamente lo que se está hablando hoy es, bueno, si todo esto vino para quedarse. En Uruguay ya tuvimos justamente este año, y yo se los puse ahí con la fecha, una ley que aprueba, digamos, los lineamientos más generales de la telemedicina. Obviamente esa ley ya está promulgada, quizás haga falta algún decreto reglamentario, en el cual entiendo que el Ministerio de Salud Pública está trabajando y tiene algunas fechas también condicionadas en la ley, pero básicamente esto permite hoy a los prestadores de salud empezar a utilizar esta modalidad. Esta modalidad que, si uno sigue los libros, debería haber pasado por todo un proceso de gestión del cambio, con una adecuación de la misma como un nuevo entorno de trabajo, pero dadas las condiciones de coyuntura que tenemos, obviamente esto fue lanzado rápidamente. Existían en nuestro país, obviamente, experiencias y muy gratas y muy exitosas sobre procesos de telemedicina, con abordajes diferentes. Algunos no eran directamente sobre la clínica, sino era más que nada sobre la capacitación a otros profesionales, o la segunda opinión, o las teleclínicas que realiza el proyecto ECO del doctor Henry Cohen, pero efectivamente hoy existen estos instrumentos que los están utilizando indirectamente contra el usuario final, contra el paciente. Estos instrumentos, la pregunta es si llegamos al punto de nuevo retorno. Esa es una pregunta que la van a tener que contestar ustedes y capaz que después podemos debatir. Pero evidentemente hay análisis en todos los ámbitos científicos y muchos sobre la oportunidad, sobre la gestión y sobre la eficiencia de la gestión sobre estos aspectos. Lo que sí es cierto es que por esta coyuntura hoy se están utilizando, son los que están dando paso a la normalización de las atenciones que están un poco quizás más mermadas y accediendo un poco a cuidar no solamente al usuario de que no salga de su domicilio, sino también al equipo de salud que no tenga contacto directo con cierto tipo de poblaciones de riesgo. Entonces quiero dejar un poco abierta la discusión aquí en este punto para poder después contestar preguntas, pero creemos que un valor ganado que tenemos en Uruguay, y una de las cosas que lo primero que dicen en todos lados es que para brindar servicios de telemedicina o de telesalud, como se dice ahora, es necesario estar con la historia clínica
de la persona enfrente. Y lo que les mostré antes, creo que ese es el valor ganado que tenemos en Uruguay. O sea, es posible hoy, en el ámbito de los sistemas integrados de salud, que el profesional o el equipo de salud cuente con la historia clínica a la vista para poder efectivamente brindar un servicio de asistencia a la población. Así que espero haber cumplido con los tiempos, como ingeniero que soy, disculpen, y quedo sujeto al intercambio que se pueda dar. Por la presentación tan clara, como decía la académica Lago, la presidenta al comienzo, la intención de la academia es poner esto en consideración, lo cual está de acuerdo a lo que decía el secretario general de las Naciones Unidas, de que la salud mental en estas situaciones se ve que es necesario atenderla, los recursos son escasos y pensemos lo que permite atender los problemas de hoy, pero también pensemos lo que va a ser útil en el futuro. Así que abramos ahora un espacio para preguntas. Abrimos un espacio en el que todos pueden hacer preguntas. Por favor, levanten la mano y le voy a pedir a Andrea que me ayude con las manos levantadas Perfecto, ¿cómo no? en los participantes. Creo que ya hay alguien que pidió la palabra. Exactamente. De nada, felicitaciones con las 3 presentaciones, realmente. Y bueno, hay muchísimas preguntas, muchísimos comentarios, pero voy a ser muy breve porque hay mucha gente, hay más de 230 personas. Bueno, en primer lugar, bueno, uno está permanentemente escuchando distintas ponencias y me parece excelente la posibilidad de sistematizar la experiencia desde el ministerio y bueno, y dar lugar también no solamente a los sanitarios, sino, bueno, como planteó el doctor Bernardi, a toda la corriente sociosanitaria, o sea, lo social, lo filosófico, lo histórico que trae a través de filósofos historiadores como Harari, que dan cuenta de un fenómeno complejísimo y que es multicausal, porque no estamos hablando solamente de la pandemia, sino de qué es lo que lleva a la pandemia y a la situación social y qué es lo que lleva también, no al día después, porque no va a haber un día después, pero qué pasa de aquí en adelante. Ustedes dicen, y se escucha mucho, que la atención en salud mental a distancia vino para quedarse. Perfecto. Bueno, vino para quedarse. ¿Con qué características? Porque, ¿y qué población va a quedar? Si no, no va a quedar también de lado la población más vulnerable y más carenciada, como planteaba Bernardi en uno de los momentos. ¿Quién accede? Porque uno no deja de pensar cuando uno va por una mutualista, de algunas personas que tienen tantas dificultades en hacer cosas muy sencillas y que realmente yo siempre me pregunto cómo hacen para seguir todos los pasos dentro de las mutualistas. Van quedando como de lado. Bueno, otra cuestión muy importante, que por ejemplo en las intervenciones remotas de salud mental y apoyo social, una pista de alguien que capaz que habría que bajar el micrófono. De la OPS y la OMS del 15 de mayo, como la necesidad absoluta de tener en cuenta en este tipo nuevo de intervenciones en salud mental y en todo tipo de otras vertientes disciplinarias, la formación. Es absolutamente necesario tener formación específica en las intervenciones. La supervisión o intercambio, o sea, trabajar en esto. Y el contexto, tener en cuenta el contexto para poder tenerlo. Y esto me parece que, o sea, el desafío es a tratar de hacer algo conjunto, no superpuesto, sino que tienda a redes, justamente, ¿no? Que esos 3 niveles que ustedes plantearon tan claramente, del nivel verde,
amarillo y rojo, tiendan realmente a armar y centralizar las redes, porque hay una cantidad de aspectos a tener en cuenta. Muchas gracias, Rosa. Y ¿puedo decir una cosa más o dejo? Bueno, a ver. Muy breve. Entonces, me parece que hay que pensar en las dificultades futuras, el desafío del control de la calidad permanente, o sea, de hacer intervenciones de calidad, la sistematización, la investigación, y pensar que quizás, así como dije que en poblaciones vulnerables quizá esto se ve muy dificultado, también pensar que, por ejemplo, las poblaciones adolescentes quizás beneficie este tipo de intervenciones, cosa que los puede acercar, ¿no? Digo, me parece que hay que ver los alcances y los límites, y una pregunta al doctor Porciúncula en relación a la línea del 0800 1920, ¿qué pasó con los trabajadores de la salud? O sea, si consultó al público en general o también los trabajadores de la salud hicieron consulta. Doctor Bernardi, el doctor Villalba pidió la palabra. Hola, bueno, muchas gracias a la academia, muchas gracias a todos los que están participando de esta reunión. Y la verdad que me ha resultado muy interesante escuchar los aportes de los compañeros. Y yo quería hacer más que bien una reflexión y contar un poco algo de lo que me parece que a mí personalmente me interesó en esto. Primero, que esto surgió como de una dificultad importante como este tema de la pandemia o de la epidemia, y también de la solidaridad de mucha gente, ¿no? Porque también surgió en un grupo que se ofreció de forma espontánea para armar una línea telefónica, y recuerdo que nos llamaron a la Sociedad de Psiquiatría para ver qué apoyo podíamos dar como los psiquiatras a un grupo de psicólogos. Nosotros en ese momento estábamos bastante desbordados de trabajo, y justamente nos habíamos enterado de que se estaba armando la app Coronaui, y nos pareció que podía ser muy interesante unir, diríamos, esa oferta con la posibilidad de una app que nos conectara también a nosotros o conectara a los psiquiatras que están trabajando en este momento en primera línea en la atención a los pacientes. Y ahí empezó todo. Yo creo que Ricardo hablaba de la unión de Pasteur con Darwin, y yo pensaba que Darwin muchas veces se lo interpreta como alguien que pensó en la lucha de la selección natural en relación al más fuerte, y yo pensaba la selección natural, no solo yo, pero me vino a la mente otros autores que hablan de la selección natural en relación a la cooperación, ¿no? Que son las especies que se permiten cooperar, en realidad las que pueden tener más éxito en la evolución. Y yo creo que esto es un poco esa línea de querer cooperar frente a una situación de dificultad. Creo que este es un inicio muy empático, y creo que este tema de la telemedicina, y creo que especialmente la telepsiquiatría, es un tema complejo, porque no solo es un tema de transmitir información como la historia clínica, que yo creo que es fundamental, sino que es el intento de establecer una comunicación empática con la persona que llama. Y eso creo que es todo un desafío, y creo que tiene también un componente ético, y que creo que es importante pensarlo. Yo creo que esto es un inicio. Todos sabemos poco en relación a esto, sé que hay experiencia internacional importante en este tema, pero creo que tenemos que empezar a pensarlo, porque va a ser una herramienta que va a seguir, creo yo, mucho más allá de este tema particular actual. Bueno, era eso lo que quería decir. Muchas gracias. Yo lo que quiero destacar es que son intervenciones muy valiosas, con muchos conceptos, pero les pido que tengan en cuenta que comúnmente estas reuniones tienen fin a las 7:30. En este caso me comuniqué recién con la presidenta para ver de extendernos unos minutos más, hasta 8 menos 20, pero no podemos pasar ese límite, así que les pido que focalicen el punto y la pregunta que quieran. ¿Bien, Andrea? Rosana Peloche había levantado la mano. Bueno, agradecer
voy a ser breve. Pensaba las primeras dificultades que se me planteó en implementar un servicio telefónico en el contexto de salud mental en el Hospital Maciel. Lo primero fue trabajar conmigo mismo, las resistencias, los temores que tenía, qué llamada podía tener, principalmente aquellas más, como decía Horacio, las rojas, las de gravedad, qué respuestas le tenía que dar. Así que el primer trabajo en poco tiempo, porque esto se implementó de un día para otro, fue trabajar estos temores. Y para mi sorpresa, fue un acompañamiento en el cual el otro que demandaba este servicio, que no era ni por Skype, no nos veíamos, consulta telefónica, logró poder expresar esa necesidad, el cual entablamos un acuerdo semanal, o sea que yo estoy haciendo seguimientos semanales. Coincido con Rosa en que se requiere de una formación, se requiere de un tiempo de valorar la tarea, de reflexionar en este mes y medio, 2 meses de implementación, bueno, cuáles fueron los llamados, con qué obstáculos nos encontramos y seguir pensando, ¿no? Esta tarea. Me preocupa los que no pueden llegar, los que no tienen tecnología, los pacientes que no consultan, los pacientes con complicaciones en el espectro de las adicciones, los que están más solos de vínculos, entonces los que tienen mayor riesgo, como decía Ricardo hoy, esos que no van a llegar, que no tienen tecnología. Bueno, muchas gracias. Ana López Martirena es la próxima. Sí, buenas noches a todos, también agradecida a la Academia de Medicina y a todas las personas que han estado involucradas en esta instancia. Soy psicóloga, integro la mesa ejecutiva de Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. También miramos con mucha preocupación y seguimiento de cómo esta pandemia nos ha expuesto mucho más claramente la situación de salud mental de nuestro país. Nos preocupa mucho bueno, ya sabemos que tenemos un alto grado de depresión, de patologías vinculadas a la depresión, nos preocupa qué va a pasar con suicidios este año. En ese tren que les comento, para todos los interesados, en psicólogos.org.uy tenemos una serie de documentos que hemos elaborado, documentos vinculados a la situación de COVID-19 para orientación de todos aquellos profesionales de salud mental. Están disponibles para todas las personas que entran a la página, pueden acceder. Tenemos una cartilla de atención en emergencia, de lo que es el manejo de situaciones de violencia. En fin, hemos acudido a distintos profesionales de nuestra masa social que nos han ayudado a elaborar estas cartillas de recomendaciones para trabajar con personas que están con vulnerabilidades específicas, trastornos del espectro autista, personas de edad, esclerosis múltiple, en fin, una serie de documentos de coyuntura que simplemente pedí la palabra para contarles que esto está, que esto existe, que se puede utilizar. Otra cosa que nos preocupa es el tema de la teleconsulta, que como decían requiere una formación como todo, ¿no? Además no es lo mismo psicoterapia que atención telefónica para un apoyo específico o para una intervención en crisis. Vamos a tener este viernes una instancia con el magíster Roberto Balaguer acerca de ese tema y estamos en coordinación con el Colegio de Psicólogos de Colombia. Vamos a tener 2 instancias más que van a estar avisadas también en nuestra página web. Bueno, muchas gracias. Estamos a las órdenes en nuestra página web psicólogos.org.uy y aplaudimos esta iniciativa y agradezco nuevamente. Doctor Guido Berro. Buenas noches a todos. Y simplemente un agregado respecto de la ley de telemedicina. Me aboqué un poco a estudiarla y en cuanto habla de los principios que la rigen, habla de la complementariedad. Es decir, y cuando desarrolla ese concepto, dice que no sustituye ni debe sustituir a la medicina presencial. Solo, digamos, la justifica para llegar a áreas o a lugares donde es de difícil acceso y la justifica para situaciones excepcionales, pero no debemos tomarla como una sustitución, por algo es complementaria y por algo habla del principio de complementariedad y reivindica de alguna manera que la medicina debe seguir siendo también
presencial. Era ese complemento que está específicamente dicho en la ley. Gracias. Muchas gracias por la clarificación. Doctor Nicolás Bagatini. Sí, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, felicitaciones a todos por la presentación. Un poco en la línea del doctor Berro, y respondiendo a Rosita, la idea no es sustituir, sino complementar. Hemos estado leyendo mucho. Una de las conclusiones más claras que tiene la crisis a nivel mundial es que las instituciones fueron falibles, digamos. Se encontraron con huecos que no estaban previstos, y entonces el mundo se ha codificado muy rápidamente. Yo en este caso, como representante de la SPR, de la Sociedad de Investigación en Psicoterapia en Uruguay, creo que la digitalización de un sistema nacional integrado, como decía Pablo, permite muchísimas cosas y fundamentalmente permite algo que la ley no ha podido cumplir, la ley de salud mental todavía no ha podido cumplir, que es medir las intervenciones que se están haciendo. Que, digamos, la primera etapa se cumplió y de muy buena manera, que es asistir a población que antes no accedía a la psicoterapia o a cualquier problema, a cualquier asistencia en salud mental, pero no tenemos datos sobre qué es lo que ha pasado con eso. Y a través de un sistema digital, eso es posible fácilmente y de forma robusta, como trae un sistema Pablo. Así que, bueno, simplemente acotar eso. Amanda Muñoz es la siguiente. Sí, buenas noches. Es una pregunta para el doctor Porciúncula o para el equipo de la línea. No me quedó claro en qué medida cuál es la proporción de voluntarios y cuál es la proporción de supervisores. Son psiquiatras, psicólogos, también hay psiquiatras. Preguntaba lo de voluntarios también un poco por la continuidad. Si pudieran evaluar si esta cantidad de consultas que tuvieran tenía que ver o sea, si fueron provocadas por la crisis de COVID-19, por el aislamiento físico, o si responde también a ciertos vacíos que podía tener el sistema de salud en la instrumentación de consultas de psicoterapia, o también por la suspensión de consultas de policlínica. Y contesto, y no sé si alguno de los compañeros quiere también contestar. El 98% de los operadores son voluntarios. Hicieron un contrato de 6 semanas con claras y específicas responsabilidades de parte por ese voluntariado. A las 6 semanas, los que entraron por primera vez tenían la posibilidad de prorrogar, y para nuestra satisfacción y alegría, la mayoría de los que están ahí están solicitando seguir prorrogando, a pesar de que ahora se están abriendo las fuentes laborales que de pronto en algún momento estaban cerradas. La otra pregunta que tú hacías era, Amanda, en relación a si esto va a continuar y cómo seguiría, ¿no? En realidad, esto es de la crisis, es una herramienta en la crisis. Eso, como decíamos en la presentación, es un eslabón de la crisis para favorecer la recepción de situaciones que la gente está viviendo, pero que lo importante es la red, y así lo pusimos en la tercera diapositiva. La otra cosa la otra interrogante que tú mencionabas, a ver, aclaremos un poquito, porque había otra que me parecía que era muy importante de responder también, Amanda. Los supervisores, si eran solamente psicólogos o también psiquiatras, y en cuanto a la ausencia de otros caminos de consulta, de otras instancias. Sí, está bien. Dos cosas. Los supervisores eran gente con enorme experiencia, básicamente psicólogos, psicoterapeutas, psicoanalistas de diferentes corrientes, y la posibilidad de percibir si esto era una demanda solamente por el COVID o había otras demandas detrás que eran insatisfechas, te diría que lo que te puedo contestar desde el lado de la percepción. Nosotros pensamos que la posibilidad de tener un teléfono con una difusión publicitaria tan importante permitió que mucha gente
con dificultades quizás previas o vulnerabilidades previas, pudiera también usar esta línea con la finalidad de satisfacer algunas de esas necesidades. Y también la posibilidad del acceso con tantos operadores llevaba que algunos llamaban para pedir una canasta, por ejemplo, ¿no? También fuimos conscientes de que la difusión, y bueno, y esto todos lo saben, que después que aparece la difusión pública hay un pico inmediatamente. Y lo otro es que desde esta línea a las líneas rojas también llevó a una saturación. Es decir, esta línea también percibió algunas demandas de situaciones críticas que accedían por facilidad a esta línea y que después conectaban con la línea de violencia, con la línea de vida, con la línea de consumo excesivo de sustancias psicoactivas, etc. ¿no? En aprendizaje nosotros también, en permanente aprendizaje, y un segundito más para subrayar lo que decía el doctor Villalba. Esto surge casi, te diría, como espontáneamente. Íbamos por caminos hacia objetivos comunes sin saber que íbamos por esos caminos, y de pronto nos encontramos con toda esta fuerza que permitió que esto se llevara adelante desde múltiples lugares, ¿no? Veo a Pablo ahí, Orefice, y sentir la generosidad también de él de apoyarnos en la gestación de estas cuestiones, ¿no? El Ministerio de Salud Pública estimulando esta cuestión también, en una cuestión fundamentalmente de la necesidad de la población. Gracias. Doctor Bernardi, hay dos personas más que consultan, no sé si... Tenemos entonces estas dos intervenciones y cerramos. Buenas noches a todos. Me parece que desde el área al cual yo me dedico hace casi 21 años, que es el área de educación física, también debería estar contemplada en esta propuesta de esta línea y ponerme a disposición, ya sea para lo lúdico, lo recreativo, la actividad física dirigida dependiendo del caso. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Les hablo desde Paysandú y a la orden por cualquier cosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, no, lo que quería, bueno, primero felicitar a todos los expositores, ha sido muy claro todo lo que nos han transmitido. Por otro lado, agradecer especialmente el esfuerzo de los colegas que están trabajando en esta línea telefónica. Creo que ahí es una de las manifestaciones bien claras de lo que debe de ser en realidad un Sistema Nacional Integrado de Salud. Ellos vieron que además de la gente de ACE, también ha consultado gente de mutualismo y probablemente de los seguros privados, y eso de alguna manera implica que es necesario profundizar las líneas de trabajo en conjunto de ACE y del resto del Sistema Nacional Integrado de Salud. Así que felicitaciones. La pregunta en concreto es si en estos 2 meses sabemos algo con respecto a las cifras de suicidio en el Uruguay. Evidentemente 2 meses no dan para sacar muchas conclusiones, pero sí en comparación con los mismos meses del año anterior, poder ir viendo algunos aspectos relevantes en el tema también de la salud mental. Gracias. Gracias, y tú. No, Ana Ruiz, no tenemos esas cifras. Normalmente se van procesando con un poco más de demora, y quizás lo que todo el mundo tiene es una percepción de riesgo aumentado. No puedo decir más que eso. Bueno, creo que llegamos al fin de esta reunión. No sé si, Graciela Lago, tú querés decir algunas palabras de cierre. Agradecerte, Ricardo, por todo el esfuerzo, a ti, coordinador, que no fue nada fácil, lo sé muy bien, que hace mucho tiempo que estás trabajando denodadamente, y a todos los equipos que hicieron de la misma manera. Esto lo estamos haciendo todos por nuestro país, que tanto queremos, que una vez demuestre que podemos hacerlo. Así que nosotros desde la academia agradecemos al académico Bernardi por todo este esfuerzo que para nosotros ha sido realmente un ejemplo. Muchas gracias.
Damos por terminado entonces la reunión. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.